Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo la review de un libro que me han regalado y que considero bastante interesante y bastante llamativo, que es el libro de Saurian, la guía de campo de Hell Creek, de la editorial Titan Books. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que dais al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que dais al nuevo contenido, como a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Para vuestra información, Titan Books es una editorial de origen inglés que se ha dedicado a la realización de libros sobre cómics, series de televisión, videojuegos, en el formato making of de cómo se realizó. Y de hecho tiene un catálogo bastante amplio. Y podemos observar que no solamente aborda a lo que son básicamente títulos antiguos, sino también títulos actuales, haciendo un buen trabajo, por lo menos de mi punto de vista, dentro de lo que es el mercado de este tipo de libros. Respecto a lo que son las dimensiones del libro, hay que decir que por lo menos de mi punto de vista son unas dimensiones bastante buenas, con una longitud aproximada, como podéis observar, de 29 centímetros y una altura aproximada de unos 26 centímetros y medio, 27 centímetros. Respecto a lo que es el arte de la portada del libro, podemos observar que es un arte, la verdad, que es bastante bonito, con este Tyrannosaurus realizado por R.J. Palmer, que podemos ver también en el mismo videojuego del mismo nombre. También podemos comprobar, por supuesto, lo que son las letras doradas de Saurian, una guía de campo de Hell Creek, y luego los participantes de este libro, Tom Parker, Chris Masna y R.J. Palmer. Si le damos la vuelta a dicho libro, observamos que se mantiene incluso por aquí detrás lo que es básicamente el dibujo del Tyrannosaurus Rex y también aquí el tema editorial de Titan Books, y hablando un poquito, en este caso, de lo que es básicamente el contenido del libro. Y la verdad que tengo que decir que tiene un elemento bastante llamativo, y es que mientras que el libro tiene, por así decirlo, lo que es la portada, una textura determinada, lo que es el dibujo del Tyrannosaurus tiene una textura un tanto diferente y parece como si fuera escamoso. De hecho, escuchar el ruido que hace cuando toco lo que es el dibujo del Rex, y ahora escucha el ruido que hace el contacto de lo que es básicamente el resto del libro. Un elemento, la verdad, que es bastante llamativo, bastante curioso, y que por lo menos desde mi punto de vista hace que, digamos, este libro sea un tanto diferente en este formato a otros libros que tenemos en el mercado. Respecto a lo que es el contenido del libro, lo vamos a ver a continuación. Y de hecho vamos a abrir lo que es la portada. Nos encontramos estas páginas en verdes a modo de separación. Y aquí vemos básicamente el primero de los puntos. Observamos un dibujo bastante bonito de un Tyrannosaurus arrastrando a un Edmontosaurus, y ya vemos aquí algunos de los elementos característicos. Nos dice Saurian, una guía de Hell Creek, escrito por Tom Parker, ilustrado por Chris Masna y editado por Henry Meyers. Y por supuesto la cubierta y las notas de concepto de R.J. Palmer. Observamos también aquí en los diferentes capítulos quienes han intervenido. Y aquí vemos básicamente el índice. El libro está totalmente dividido en una serie de 5 capítulos, que los vamos a ir viendo a continuación. El capítulo número 1, el mundo de Saurian. El capítulo número 2, los hábitats locales. El capítulo 3, flora. El capítulo 4, fauna. Y el capítulo 5, arte, por así decirlo, de los colaboradores y arte conceptual. Aquí observamos básicamente lo que es el capítulo 1, que es en donde vamos a entrar a hablar a continuación, que considero que es bastante bonito lo que es el empezar con esta ilustración, y de hecho vamos a hablar más a fondo a continuación. En este capítulo 1 vamos a ver básicamente lo que es el concepto del mundo de Saurian y lo que han hecho la gente del videojuego basándose en los diferentes datos paleontológicos y estudios para recrear lo que era básicamente este mundo. De hecho,
podemos observar básicamente lo que es esta pequeña parte de introducción, donde se ubica básicamente el mundo de Saurian, diferentes especies. Vemos también básicamente lo que es Hell Creek. Abordamos incluso hasta el clima, diferentes imágenes conceptuales. La verdad que es un libro bastante interesante y bonito en ese aspecto. Fijaos esta ilustración de un Triceratops en medio de un lago. Y aquí básicamente lo que es la zona en donde nos moveremos dentro de lo que es este videojuego. Que hay algunos conceptos que todavía se están trabajando. Lo que es el territorio en sí de Saurian. Esta parte de Hell Creek en concreto. Fijaos qué bonita esta ilustración del Acheroraptor mirando un Pachycephalosaurus desde lo alto. Y con esto llegaríamos básicamente a lo que es la parte de Local Habitats. La verdad que está muy bien que por lo menos hayan dedicado un capítulo a lo que es el mundo de Saurian, lo que es básicamente el mapa de juego, el concepto en donde van a desenvolverse las diferentes criaturas y sobre todo trabajado desde el rigor científico. A continuación vamos a profundizar un poco más dentro de lo que es este mundo de Saurian a través de los hábitats locales y por supuesto el ambiente en donde se va a mover las criaturas que vamos a controlar según los estudios que se han realizado para traerlos dentro de lo posible con la mejor fidelidad o rigor científico. En el capítulo de hábitats locales vamos a observar básicamente los diferentes hábitats que conforman lo que es el juego de Saurian. De hecho vemos aquí básicamente unos Pachycephalosaurus peleándose, mientras unos dinosaurios avestruz, que creo que son Struthiomimus o Nitomimus, lo observan, y aquí un pequeño pájaro alterado por el combate. Vemos básicamente aquí el ambiente boscoso, que nos muestra básicamente cómo es, e incluso tenemos aquí un humano a escala para ver cómo es, en este caso, la altura de los árboles y las dimensiones. Y fijaos, por ejemplo, que es el bosque con ese Triceratops de fondo, muy bonito. Y la verdad hay que decir que se ve realmente espectacular. Otra cosa no, pero el libro en ilustraciones es increíble. Es un libro de arte. Aquí tenemos básicamente la parte del Redwood, que también se ve espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño de la persona, al lado básicamente de las secuoyas. Incluso más ilustraciones. El pantano de los cipreses. Esa parte me encanta cómo se ve. Se parece mucho a lo que es la zona de Okefenokee en Estados Unidos. Espectacular. La reconstrucción es increíble. Y aquí tenemos básicamente lo que es la pradera de helechos. Fijaos cómo se ve también. No es tan impresionante como las otras partes, pero hay que decir que hay que tenerlo en cuenta. Fijaos en Montosaurus recorriendo esta pradera. Incluso también tenemos la sección de la playa. Vemos que aquí básicamente el mosasaurio. Y aquí este pequeño pájaro, que imagino que posiblemente sea un Ichthyornis. Para que veamos básicamente la diversidad de hábitats que tenemos. Incluso, por ejemplo, en este caso, zona de escorrentía de aguas, en donde la vegetación pues no está bien del todo, con consecuencia del terreno. Vemos incluso aquí hasta un Anzu. El libro en sí es espectacular. Y bueno, y con esto llegaríamos al capítulo 3, que vamos a abordar ahora en mayor profundidad, que es el capítulo de la flora,
Ya hemos visto básicamente los hábitats y por supuesto se nos han mostrado muchas de las plantas y algunos animales, pero claro, ahora es necesario abordar la flora concreta que vivía en Hell Creek. Así que a continuación hablaremos sobre este capítulo que me parece también muy interesante, aunque seguramente casi todo el mundo espera ver el capítulo de la fauna, pero ese es el capítulo 4 que veremos a continuación de este. El capítulo 3, donde vemos la flora de Hell Creek, considero que es un capítulo, la verdad, que es bastante interesante. Como he dicho anteriormente, la gente se suele centrar en lo que es el tema de la fauna, pero sin embargo la flora también tiene un papel bastante importante en lo que es el tema del estudio y sobre todo la reconstrucción de estos ambientes, ya que por lo menos en mi punto de vista es crucial a la hora de realizar básicamente algo como tenemos en este caso en manos, un videojuego basado en el tema de la reconstrucción científica de un paleoambiente, que es en este caso Hell Creek. Si pasamos básicamente lo que es la hoja, vamos a observar las diferentes plantas que tenemos en este ecosistema. Fijaos básicamente el tamaño de las plantas e incluso en este caso en comparación con una persona y un triceratops. Tenemos incluso hasta la filogenia de las diferentes plantas, casi todo en su mayoría árboles, dentro de lo que es básicamente los estudios realizados. Aquí podemos observar en este caso algunos helechos, observándose por supuesto la comparativa de tamaño con lo que son las personas. Esto básicamente es cola de caballo. La verdad que es espectacular, ya que no solamente está centrado en realizar un buen arte de lo que son las criaturas prehistóricas y los hábitats, sino también de la flora, algo que se aprecia bastante. Aquí observamos un árbol muy famoso hoy en día, porque da la casualidad de que es el único de su género, el ginkgo. En este caso sería el Adiantoides. El que tenemos actualmente es el biloba. Fijaos el tamaño. Incluso, por ejemplo, otro tipo de plantas. Aquí tendríamos directamente secuoyas, realmente espectaculares en tamaño. Los cipreses del pantano, que hemos podido ver en la zona de hábitats. Y fijaos cómo se nos marca lo que es la zona de elevación del agua, de subida del nivel del agua, hasta lo que son básicamente las piñas y frutos de estos árboles. Vemos aquí también un cedro, también realmente espectacular el dibujo, al igual que este otro árbol, magnolias, laureles incluso, fijaos cómo se ven. La verdad que en el apartado de arte de lo que son las plantas, hay que decir que se ve espectacular, como he dicho anteriormente. Fijaos este tipo de palmeras, nenúfares incluso. Espectacular, como podéis comprobar. Otros tipos de árboles, similares por ejemplo a los que son básicamente nogales y árboles de este tipo, también como si fueran castaños. Y la verdad hay que decir que la parte del capítulo 3 de Flora, como habéis podido comprobar, es realmente espectacular también por el trabajo y la dedicación mostrada a la hora de realizar estas reconstrucciones de estos árboles, que es cierto que tenemos géneros que todavía se mantienen o similares, pero el rigor científico es excepcional. A continuación hablaremos del capítulo 4, el capítulo de la fauna, que es seguramente el capítulo que muchos de vosotros estabais esperando. Así que, dicho esto, vamos a empezar con este capítulo que tengo que decir que es realmente espectacular. El capítulo 4 es el que aborda la fauna de Hell Creek. Sé que muchos de vosotros era el capítulo que estabais esperando a ver, porque básicamente donde vamos a tener a los dinosaurios y a otras criaturas prehistóricas, con unas ilustraciones realmente buenas, por no decir excepcionales.
Aquí podemos observar básicamente lo que es la orilla, en donde tenemos unos triceratops luchando junto con algunas aves y también unos pequeños cocodrilos. Si avanzamos en la página vamos a observar esta ilustración realmente espectacular en donde vemos algunas de las especies que vivían en este ecosistema de Hell Creek, en donde se centra el juego. Y podemos comprobar la gran cantidad de criaturas que hay. No solamente lo que son los dinosaurios, o los pterosaurios, o los reptiles marinos, sino también criaturas más pequeñas, incluso lo que son los pequeños anfibios, e incluso insectos, siendo algo realmente genial por parte de los desarrolladores, y en este caso también los que han realizado el libro, de exponerlos. Fijaos la gran cantidad de criaturas que hay. Aquí podemos ver básicamente la filogenia de lo que son las criaturas que podemos observar dentro de este juego e incluso los insectos, como he comentado anteriormente. Y para empezar, curiosamente, no empezamos por los dinosaurios, empezamos por los peces. Y podemos comprobar algunas de las especies que vivían en este ecosistema. No solamente peces óseos, sino también cartilaginosos, viéndose algunas especies de tiburones y rayas. Y por supuesto, un humano a escala para ver el tamaño de estas criaturas. Aquí podemos observar lo que son los anfibios y también los mamíferos. La verdad que es bastante curioso. Nos va a hacer mucha gracia este, Didolphodon, porque es el que pudimos ver encaminado entre dinosaurios, robando los huevos del Tyrannosaurus Rex. Y la verdad que bastante llamativo. Aquí observamos algunas de las especies de tortugas. Podemos observar el tamaño, por supuesto también en comparación con un ser humano. Bastante curioso que hayan dedicado su tiempo a realizar también las tortugas. Y bueno, llegaríamos a la parte de los lagartos, en donde vamos a observar, por supuesto, al Mosasaurus, comprobamos el tamaño que tiene, y otras dos especies de lagarto que también se tienen evidencias de ellos. Uno, que es el Chamops, este pequeñín, y luego tendríamos el Paleosanigua, que es básicamente como un monstruo del Gila, pero de tamaño oversize, lo cual indicaría que sería un helodectérmátido y por supuesto venenoso. Para que veamos que no solamente en Hell Creek los dinosaurios eran los gigantes. Luego tenemos esta parte de aquí en donde vemos básicamente lo que son los cocodrilos, pero tenemos en este caso algunos bichos un poquito raros, como es el Champsosaurus, que no es un cocodrilo, es una criatura relacionada a ellos, y de hecho lo más llamativo es que sobrevive a la extinción, estando parte también de su tiempo de vida durante la época de los mamíferos hasta que al final desaparece. Vemos también aquí el Thoracosaurus, con un tamaño la verdad que bastante grande, y luego otras especies de cocodrilos, el Brachychampsa y el Borealosuchus, que lo conoceremos un poquito más. Y aquí tenemos ilustraciones de estos dos cocodrilos de Hell Creek. Llegamos aquí a los reptiles voladores y tenemos al Quetzalcoatlus. Ese no es la especie gigante que estamos acostumbrados a ver, es una especie más pequeña, y fijaos básicamente el tamaño que tiene. No es el, por así decirlo, el monstruo de los 12 metros de envergadura. Este tiene una envergadura de 5.5 metros, que es un buen tamaño también, ¿vale? Pero no es el Quetzalcoatlus gigante que estamos, pues, familiarizados. Es más pequeño. Y podemos observar, la verdad, que se ve bastante bien. Fijaos el tamaño de altura con un humano. Y aquí también con las alas extendidas. Y aquí ya empezamos con los dinosaurios. Empezamos con el Denversaurus. Muy bonito el dibujo, la verdad. Y aquí incluso vemos
por así decirlo, descansando al lado de la orilla, junto con unos cocodrilos. Y el tamaño también que tiene al lado de un humano. Aquí vemos básicamente el rey de los anquilosáuridos, nunca mejor dicho, que es el Ankylosaurus. Fijaos cómo se ve, con una persona también al lado, bastante bonito. Y sobre todo también el tema de la coloración me llamó bastante cuando lo expusieron para el tema del videojuego. Aquí lo vemos bebiendo. Y aquí abordamos al Tezelosaurus, que es un ornitópodo. La verdad que bastante bonito lo que es el cambio de color que han decidido realizar, porque fijaos, por ejemplo, todo lo que es el tema de la garganta de color azul, lo que es también la zona de la cabeza. Han decidido ponerle plumas por parte del cuerpo y la cola totalmente desnuda. Muy bonito. Además de este dinosaurio hay una cosa muy llamativa, y es que hay un ejemplar que tiene el corazón fosilizado. Y es de los pocos dinosaurios que presentan unos órganos internos fosilizados en tan buen estado de conservación. Creo que se llamaba Willow, de hecho, el ejemplar. Aquí vemos básicamente uno de los dinosaurios herbívoros más grandes de esta formación, de este ecosistema, que es el Edmontosaurus. Fijaos el tamaño que tiene al lado de una persona, para que veamos básicamente que no estarían, por así decirlo, desnudos en defensa frente a un Tyrannosaurus, ya que este bicho usaría su tamaño como defensa. Y vemos que es enorme. Fijaos una persona al lado como se ve. Y aquí vemos básicamente cómo serían, en este caso, un subadulto, un adulto, un juvenil. En este caso, variando los tamaños de Montosaurus, ya que se supone que el ejemplar que hemos visto en la página anterior es un ejemplar de 15 metros de largo. Aquí uno de los dinosaurios más famosos, el Pachycephalosaurus. Fijaos también que se ve realmente espectacular. De hecho, un punto llamativo es el tema de la boca, como lo han puesto. Siempre se le pone lo que es esta zona cubierta por piel. Y en este caso no, en este caso se la ha dejado totalmente desnuda, según algunos estudios últimos realizados. Observamos también en este caso que no presenta ningún tipo de cobertura plumosa, y la cola pues se la han puesto casi como tipo, no tipo cocodrilo, pero sí de algunos lagartos, y hay que decir, por lo menos en mi punto de vista, que se ve bastante bien en lo que es el tema de la reconstrucción realizada. Aquí vemos un concepto que siempre se ha estado manejando en el tema de la evolución que presentan los juveniles a adultos en el tema de la cabeza. Por ejemplo, en el caso de Dracorex o Stygimoloch, que se supone que son sinónimos de Pachycephalosaurus, en el tema del crecimiento, vemos cómo va generándose lo que es el domo, la bóveda característica de este dinosaurio. Y aquí también otro de los dinosaurios más famosos de este yacimiento / formación, el Triceratops. Vemos, por supuesto, el tamaño que tiene respecto a una persona, una visión desde arriba, visión frontal, un animal de 8 metros de longitud. Y aquí, al igual que hemos visto en el caso anterior, con el Pachycephalosaurus, vemos el crecimiento de esta criatura. Vemos el cráneo, cómo crece, cómo se difiere desde los juveniles a los subadultos y a un adulto. La verdad que es bastante curioso que hayan decidido hacer estos cambios dentro del videojuego. Y aquí vemos incluso una criatura, en este caso un Paleosanigua, atacando a un Triceratops pequeño. Para que veamos que no solamente lo que es el tiranosaurio y los dinosaurios eran los depredadores del Triceratops, sino también otras criaturas que convivían con ellos. En este caso el Paleosanigua, que por tamaño podría predar básicamente sobre una cría de Triceratops. Y aquí el rey indiscutible de Hell Creek.
el Tyrannosaurus Rex. Ha habido siempre mucha controversia con este Tyrannosaurus en el tema de la reconstrucción de los labios, ya que para muchos resulta extraño. A mí, por lo menos desde mi punto de vista, ni me agrada ni me desagrada. No considero quizás que debiera de tener tanto tejido, nunca mejor dicho, como se le denomina ahora, pero sí que es verdad que lo que es la idea de los labios cada vez se mantiene mucho más fuerte. Vemos el tamaño de una persona. Vemos aquí que se maneja incluso la idea de llevar a las crías con la boca. Y aquí básicamente arrancando un hueso de alguna presa que haya matado o un cadáver. Y al igual que ocurre con el Montosaurus, el Pachycephalosaurus y el Triceratops, vemos la evolución que mantiene esta criatura desde que es una cría, a un juvenil, a un subadulto y al adulto. Y lo que es el cambio físico. La verdad que considero esto algo bastante bueno, ya que se han tomado, en este caso, pues la libertad, o mejor dicho, el rigor a la hora de realizar el tema del crecimiento de la criatura. Ya que al parecer, según sabemos, al igual que podemos manejar el Dakota Raptor, se supone que debemos manejar también a las otras criaturas, en este caso a los dinosaurios principales, nunca mejor dicho, y tenerlos en los diferentes estadios de crecimiento, muy parecido a lo que hemos visto en otros videojuegos, como es el caso de The Isle. Si vamos a esta parte, vamos a ver al Struthiomimus, muy bonito también en diseño, sobre todo el tema del plumaje, lo considero espectacular. Incluso también vemos aquí cómo es una cría y cómo es un adulto. Vemos aquí, por supuesto, al Anzu, este oviraptórido, bastante llamativo, ya que tiene los colores de una carraca y además hay que decir que le pega, y un dimorfismo sexual bastante fuerte entre lo que es el macho y la hembra. Vemos aquí lo que es el Acheroraptor, que está dentro de la familia de los dromeosáuridos y básicamente al mismo grupo que pertenece Velociraptor. Un dromeosáurido de pequeño tamaño de Hell Creek. Y luego tenemos básicamente el que es el protagonista del videojuego, el Dakota Raptor. Ya que cuando salió el juego era la especie de dinosaurio con la que podíamos jugar. Y de hecho fue el boom porque no se tenía constancia de un raptor de tal tamaño dentro de lo que es el Cretácico tardío, por lo menos de Norteamérica. Y Dakota Raptor, pues bueno, dio la casualidad de que no solamente era un raptor de gran tamaño, sino que le tocó convivir con Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, hoy en día parece ser que Dakota Raptor no es un dromeosáurido, por así decirlo, estética de Deinonychus, sino al parecer podría ser incluso algo más parecido como un Austroraptor. Y la verdad es que a día de hoy no se sabe seguro del todo el aspecto. Sin embargo, la idea popular o la cultura popular de este bicho es como si fuera un Deinonychus, pero con un tamaño a lo bestia. Y aquí podemos observar básicamente este Dakota Raptor tan famoso de Saurian. Aquí diferentes ilustraciones de la criatura. Y aquí podemos observar, al igual que otros, el estadio de crecimiento. Y por supuesto también, en este caso, atacando a presas, como es el caso, por ejemplo, del Pachycephalosaurus. Aquí tenemos el Apectinodon, que es un trodóntido. La verdad que bastante bonito. Los colores elegidos. Me recuerda a algún tipo de córvido. Sobre todo por estas plumas de aquí atrás, que hacen que sea bastante llamativo. Y entraríamos dentro de lo que es la bifauna. Y podemos comprobar que aunque resulte curioso que nos centremos solamente en los dinosaurios, lo que es la fauna de aves también es bastante significativa.
Vemos aquí directamente lo que son algunas aves en relación al tamaño de una persona. Y vemos aquí, por ejemplo, lo que son las aves, por así decirlo, que tienen dientes. Consolabisaurus. Serían básicamente casi todas estas enantiornites. Y aquí lo que son aves modernas, conviviendo con estas aves antiguas. Bastante curioso, la verdad. Y con esto finalizaríamos el capítulo 3, o mejor dicho, el capítulo 4, que es el capítulo de la fauna. La verdad que, como podéis comprobar, es el capítulo más extenso dentro del libro, ya que podemos comprobar la gran cantidad de animales que vivían en Hell Creek, por lo menos en la zona en la que se centra Saurian, y me parece un arte realmente espectacular. A continuación vamos a hablar del capítulo 5, que es el capítulo básicamente de arte relacionado con lo que es el videojuego y que también se ha realizado para este libro. Así que a continuación comenzaremos a hablar sobre este último capítulo del libro. El capítulo 5, como he comentado anteriormente, es un capítulo en donde vamos a ver básicamente ilustraciones de lo que son el juego, artes conceptuales y, por ejemplo, en este caso también arte de lo que es la gente que ha estado detrás del videojuego. Para empezar, vemos aquí básicamente unos Aqueloraptors corriendo y en este caso uno saltando. Y si empezamos a ver el libro, vamos a observar, por supuesto, en este caso un Aqueloraptor atacando a un mamífero. Y aquí una cosa muy llamativa y es dos tiranosaurios luchando. ¿Por qué considero que es una cosa muy llamativa? Porque presentan lo que es el dibujo, concepto antiguo del Tyrannosaurus Rex para Saurian, el que pudimos ver en el videojuego y probar, en este caso a luchar contra él, ya que el Tyrannosaurus no era jugable. Aquí vemos una imagen del Mosasaurus, la playa con este caso los Quetzalcoatlus saliendo y el Rex antiguo. Otra imagen de playa, una imagen acuática. Aquí imagen en este caso de los cocodrilos. Una imagen también muy curiosa del Quetzalcoatlus básicamente llevándose un pez a la boca. Y vemos que es básicamente una visión desde el agua, desde el interior. Más imágenes de algunas de las criaturas. Aquí vemos un pequeño varano. Posiblemente sea una imagen temprana de Paleosanigua. La verdad que es muy bonito en general. Fijaos esta imagen, por ejemplo, de este raptor durmiendo en las ramas. Se ve totalmente feliz. Y aquí podemos ver una imagen bastante curiosa de lo que hemos comentado anteriormente, de lo que era el Tyrannosaurus Rex anterior, totalmente cubierto de plumas. A raíz de los estudios que surgieron de que Tyrannosaurus posiblemente solamente tuviera algunas plumas en algunas partes del cuerpo, se decidió finalmente pues hacer el tiranosaurio desnudo o con unas pequeñas pinofibras en determinadas zonas. Aquí vemos también, por supuesto, al Balesauridos, el Dakotaraptor, más imágenes conceptuales, imágenes del Rex antiguo, en este caso un juvenil, al lado de un muro, Quetzalcoatlus. Aquí cortejo de los Anzu. Aquí un Montosaurio con un Triceratops. No sé lo que le está haciendo. Imagino que a lo mejor sea una pelea territorial. Esta ilustración me encanta cómo está dibujada. Aquí dinosaurio avestruz, en este caso los Strutomimus pegándose.
Esta imagen de Lanzu es realmente bonito. Aquí una imagen del pantano. Y como podéis comprobar, más y más imágenes de las diferentes criaturas. Y la verdad es que tengo que decir que genial, por lo menos de mi punto de vista, este último capítulo del libro. Y para finalizar, voy a dar mi opinión sobre el mismo. Y llegado a este momento, algunos de vosotros me preguntaréis: oye, Getoar, ¿me recomiendas este libro? Pues bueno, chicos, aquí tengo que deciros lo siguiente. Para mí, este libro es una auténtica pasada, es una auténtica maravilla, dejando de lado lo que es el juego y la polémica que ha habido alrededor de él, por el tema básicamente de jugabilidad, de que parece muchas veces que está abandonado, entre otras cosas que hemos escuchado. El libro, como libro de arte, considero que es de los mejores libros que se han realizado, y sobre todo del mundo de un videojuego, siendo algo que, por lo menos en mi punto de vista, podemos sacarlo incluso fuera del videojuego y tenerlo como libro no solamente de arte, sino también de divulgación científica, por el tema de las reconstrucciones y todos los datos que nos dan acerca de las especies. Quizás el problema que puede encontrar alguna gente con este libro es que se encuentra en inglés, así que hace falta un mínimo de comprensión lectora para poder disfrutarlo del todo. Sin embargo, como libro de arte funciona perfectamente y considero que han hecho un trabajo magnífico a la hora de realizar las ilustraciones y, por supuesto, también el contenido. Por último, y no menos importante, agradecer en este caso a mi chica que decidiera regalarme este libro, ya que yo no sabía del todo de su existencia y tengo que decir que fue una sorpresa realmente maravillosa, ya que no me imaginaba este libro así. Y por lo menos desde mi punto de vista, un libro totalmente recomendable para aquellas personas que les gustan los libros de arte y también los libros de dinosaurios y la divulgación científica, dejando de lado lo que es el videojuego. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado de verdad. No olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.